el doctor Gustavo Leal Fernández. Él es doctor en Economía por la UNAM, tiene el posgrado en la Universidad de Innsbruck en Austria, fue parte del gabinete del Ministerio de Sanidad y Consumo en Madrid, España, profesor visitante de la Universidad de Duke, especialista en política pública de salud y seguridad social, ha sido conferencista y panelista y moderador en diferentes foros, un gran amigo de la universidad, un gran amigo personal también, del cual agradezco mucho la invitación que le hacemos. Y hoy va a tratarse temas acerca de la seguridad social y el impacto que tiene la reforma laboral en los trabajadores y en los sindicatos, para el cual le pido un fuerte y caluroso aplauso y iniciamos. Pues muchas gracias, al contrario de mi parte, a mi amigo Alberto, de tantos años, y de estar aquí nuevamente en la Universidad Obrera, realmente un lugar memorable para todos nosotros, que siempre nos ha dado la más hospitalaria de las invitaciones. Así que con mucho gusto regreso a esta universidad donde estuve todavía, si no mal recuerdo, el año pasado en un foro de salud en temas cooperativos. Me toca el gusto de andar por aquí 1 o 2 veces al año. Así que muchas gracias a la universidad, muchas gracias a Alberto, a todos ustedes por acompañarnos en estos fríos días aquí en el Centro Histórico. El tema que yo les voy a tratar va a dividirse en 4 grandes partes. Evidentemente el tema es la proyección de la seguridad social y la reforma laboral, particularmente para el próximo proceso electoral ya inminente de este año 2018. Todos ustedes están perfectamente informados de los escenarios electorales, de eso no me voy a ocupar, pero creo que sí vale la pena mencionar que dentro del arco político que tenemos, con todas las diferencias que pueda tener la candidatura o precandidatura de Mitt con la de Anaya, pues evidentemente se constituye ahí un bloque, en el caso de Mitt pues absolutamente de derecha, en el caso de Anaya de centro derecha, y evidentemente queda la candidatura del licenciado López Obrador por el lado del cambio que estamos esperando. Como ustedes saben, yo no formo parte de ningún partido político, no tengo lecturas partidarias en el sentido de mi adscripción a alguno, pero sí estoy absolutamente informado y al día de lo que las diferentes posiciones están proponiendo. Y en ese sentido, a pedido directo de Alberto, lo que les preparé es una reflexión en 4 tiempos de esta profundidad que tiene la reforma laboral en materia de la seguridad social, pensando en lo que hay que modificar con el gobierno que triunfe en la elección de 2018. El punto es muy sencillo. El paquete de reformas de Enrique Peña Nieto, que inició, como ustedes saben, desde campaña en el año 2011 y después en el 2012, ya en la plena jornada electoral de ese año, y en diciembre de 2012 con el Pacto por México, es un programa de reformas muy complejo que no se discutió suficientemente nunca en cámaras. Tal vez ese es el gran problema de fondo que tiene ese pacto. Hay mucha gente que lo ha aplaudido diciendo que gracias a ese paquete de reformas hoy están esas reformas, 14, que supuestamente en algunas áreas, por ejemplo la energética, la de telecomunicaciones, la de competencia, la financiera, pues abren oportunidades que el país no tenía. Esto probablemente sea cierto, pero más cierto y más importante es subrayar que el Pacto por México sí constituye en sentido estricto un golpe de Estado a la capacidad del debate parlamentario que debería haber pasado por cámaras. En el caso, por ejemplo, fíjense ustedes, de la reforma energética, fue entonces el senador Penchina, actualmente al frente del Infonavit, el que ordenó, cuando estaba el pleno debate de la reforma energética en su parte petrolera y en su parte propiamente eléctrica, que la actitud de los diputados priistas fuera no discutir nada. Por tanto, resulta de la mayor importancia desde el principio señalar que el presidente Peña Nieto hace demagogia muy barata cuando dice que estas reformas son reformas consensuadas. No es cierto, no lo fueron. No se debatió, estaban preacordadas en el Pacto por México.
Y en ese sentido, justamente, una de las más preocupantes, que no entró en el paquete ni siquiera del Pacto por México, fue la reforma laboral, porque esa fue votada en noviembre de 2012, ya con los diputados y los senadores del PRI de Peña Nieto, pero que había sido presentada como una iniciativa preferente del entonces presidente Felipe Calderón. Esta reforma tiene una profundidad extraordinaria en casi todas las áreas. Y lamentablemente el debate fue de una pobreza enorme, en buena medida porque las representaciones sindicales oficiales utilizaron la misma estrategia que mencioné hace un rato de Penchina, de no entrar a discutir lo que se estaba realmente proponiendo, que era un nuevo pacto laboral donde la siguiente generación de mexicanos pierde infinidad de protecciones que tenía con la ya vieja reforma de nueva ley del trabajo, recordarán ustedes que es la de Díaz Ordaz de 1970. Así que lo primero que les voy a tratar es eso. Frente a una jornada electoral como la de 2018, ningún candidato se está ocupando del impacto que tiene esta reforma laboral. Y nosotros tenemos que subrayar que deberían ocuparse de eso. Incluso, no solo se están ocupando, sino que dos senadores del PRI, uno de la CROC y otro de la CTM, como escucharán ustedes en las siguientes conferencias de este ciclo, están intentando profundizar los efectos de terciarización, es decir, de outsourcing, de esta reforma laboral de noviembre de 2012. Es pues una situación de una gravedad grande. No se discutió, se la votó y tenemos todo el sexenio con un fenómeno que, como escucharán ahorita, afecta en su médula el financiamiento de la seguridad social y afecta en su médula la estabilidad laboral de los trabajadores del futuro, por no llamarles los centenios que ya están tocando el mercado del trabajo de México en los últimos años. Mi intención es primero presentarles entonces por qué es tan severamente profunda y grave esta reforma y segundo, abrirles un horizonte de lo que podríamos hacer en términos electorales para recentrar el debate de la seguridad social. Bueno, esta reforma de noviembre de 2012, incluso el equipo de Peña Nieto no la contabilizaba al principio dentro de sus reformas, es un buen lapsus, es la primera de las 14. Ese ciclo de reformas, ese paquete está cerrado ya, pero debemos destacar que como primera reforma fue manufacturada por despachos empresariales y el presidente entonces Felipe Calderón empujó con la visión de ese panismo de derecha que él representa que esos despachos se apoderaran de la propuesta que fue la iniciativa de reforma. No se escuchó las voces independientes, no se corrigió casi nada y en el fondo lo que tenemos es que como primera reforma de Peña Nieto es por sus objetivos, por su concepción y sobre todo por la patente ausencia del debido debate social, por la magnitud y los alcances de lo que se reformó, podemos hablar de una reforma completamente excluyente. Justamente lo contrario de lo que vende el equipo de tecnócratas de Peña Nieto y lo que empujó responsable directo Felipe Calderón como presidente de la República. La reforma laboral de noviembre de 2012, y eso hay que recordarlo, hizo que se perdiera la naturaleza tutelar que el Estado mexicano y su intervención garantizaba para normar la que es estructuralmente asimétrica relación entre las partes que firman un contrato individual de trabajo obrero-patronal. Lo que rompió medularmente esta reforma fue eso, la naturaleza tutelar de la ley 1970, dejando a los trabajadores en desamparo. Si ustedes se fijan, lo que se ha discutido después tiene que ver con la parte de la terciarización, pero esta pérdida de la tutelaridad de la ley se ha insistido menos. Y yo creo que de esa hay que hablar todavía muchísimo más. Ahora, los impactos de esta ley en noviembre de 2012 ya acontecían, ven ustedes,
sobre un mercado laboral, el mexicano, con una sobrecarga de trabajo y un abatimiento salarial sin par en el horizonte latinoamericano. Como ustedes saben, en materia de salario mínimo, México tiene el deshonroso lugar de estar por debajo de Haití. En el cuadro de las economías latinoamericanas, el tema del salario mínimo entró venturosamente al debate en estos años, pero en 2012 el mercado laboral mexicano ya era uno de los mercados más flexibles y tenía una tasa de rotación del 70% anual. Eso quiere decir que de 10 chavos, 7 cambiaban varias veces de empleo en 2012. Hoy la situación es peor. Y aunque entonces ya regía para 2012 la jornada de 40 horas, en 50 países del mundo, por la reforma de Peña, los trabajadores mexicanos van a seguir enfrentando jornadas mucho más largas. Todo esto, les digo a ustedes, estaba puesto sobre la mesa desde que Felipe Calderón les regaló a esos despachos empresariales. Los tenemos perfectamente identificados, sabemos perfectamente quiénes son, la posibilidad de que presentaran el eje de la iniciativa de reforma, tal y como lo hizo Peña después, al entregar a otro despacho reconocido la iniciativa para la reforma educativa que afectó laboralmente al magisterio. Esta reforma de noviembre de 2012 potencia los efectos regresivos que ya tenía la flexibilidad del mercado laboral mexicano en el año 2012. Nunca se buscó mejorar las condiciones de esta flexibilidad. El planteamiento que se hizo en la iniciativa era un planteamiento que no buscó una combinación viable para abrir oportunidades de mercado al sector patronal y simultáneamente proteger a los trabajadores, sino que directamente afectó el futuro de los trabajadores, por lo cual desde el principio esa iniciativa era ética, técnicamente y políticamente inviable. Sin embargo, Peña Nieto y sus diputados y sus senadores votaron a favor de ella, la aprobaron y debemos responsabilizarlos a los dos, a Peña y a Calderón, de que hoy esa ley genere los impactos que hay en el mercado de trabajo y que no tienen que ver con la fantástica cifra que vende Peña del número de empleos que ha generado en su sexenio. Según me dice Alberto, esto muy probablemente se va a tratar en las siguientes conferencias del ciclo. Yo no me voy a ocupar hoy de ello, pero solo digo que esos empleos son básicamente empleos precarios. Y aunque la cifra que debe ser discutida es relativamente alta, no guarda comparación con lo que hubiera sido la generación de empleo formal antes de la reforma de Peña Nieto. Esta reforma, la de Peña, noviembre de 2012, solo agravó el estado del asunto público. Fíjense ustedes, hablando de una fecha muy lejana, 2010, ya había contratación parcial en países grandes importantes muy alta. Por ejemplo, vean ustedes, en toda Europa el 25% de la contratación era parcial. En Suecia del 26%, en Alemania y el Reino Unido del 27%. Y un país con un sistema efectivo de seguridad social como Holanda tenía 50% de empleo temporal. Sí, la pequeña diferencia es esta. Cuando un trabajador holandés cae en condición de desempleo, la red de seguridad social le responde. Hay un seguro de desempleo para que él se recapacite y vuelva al mercado de trabajo. Tiene sentido esta red. Puede haber 49% de trabajo temporal, una mujer que entra en condiciones de embarazo o gente que está trabajando ahora por teletrabajo a partir de cierto tipo de contratos, puede entrar y salir del mercado de trabajo, pero detrás está la red de seguridad social esperando que si se cae sea capaz de regresar. Eso es lo que no hay en México. Y de eso justamente lo que nos recetó en contrario Peña Nieto, como diría al final, fue la propuesta de un esquema de seguridad social aplanado a la baja. En vez de proteger a los que caían en desempleo, más bien les quisieron dar un ridículo seguro de desempleo asistencial que nunca fue aprobado por el Senado de la República, está detenido. Es decir,
Esta ley, que en principio, como les digo, tiene todos estos costos, nos pulverizó las contribuciones a la seguridad social, pensiones y salud, y no ofreció a cambio sistemas efectivos para compensar lo que se perdía. Eso fue parte de lo que a mí más me sorprendió del debate. Es decir, que tampoco por parte de las facciones panistas o perredistas que estaban en Cámara se escuchó con fuerza que la iniciativa de Peña era inviable, que se quitaba y no se ponía, que se recortaba y se afectaba a la siguiente generación, que era estrictamente una reforma laboral para, según decía Peña, meter a México en la economía global, sí señor, pero a costa del trabajo, es decir, a costa del salario de los trabajadores, como finalmente tuvieron que reconocer en los paneles del Tratado de Libre Comercio. Es decir, la reforma no mejoró el horizonte de la estabilidad laboral, al contrario, impuso una precarización creciente del ciclo de la vida laboral. No modernizó las relaciones obrero-patronales, las precarizó. Es, en estricto sentido, por Calderón y Peña Nieto, es una reforma que representa un salto 2010. Ya había contratación parcial en países grandes e importantes, muy alta. Por ejemplo, vean ustedes, en toda Europa el 25% de la contratación era parcial. En Suecia del 26%, en Alemania y el Reino Unido del 27%. Y un país con un sistema efectivo de seguridad social como Holanda tenía 50% de empleo temporal. Sí, la pequeña diferencia es esta. Cuando un trabajador holandés cae en condición de desempleo, la red de seguridad social le responde. Hay un seguro de desempleo para que él se recapacite y vuelva al mercado de trabajo. Tiene sentido esta red. Puede haber 49% de trabajo temporal, una mujer que entra en condiciones de embarazo o gente que está trabajando ahora por teletrabajo a partir de cierto tipo de contratos, puede entrar y salir del mercado de trabajo, pero detrás está la red de seguridad social, esperando que si se cae, sea capaz de regresar. Eso es lo que no hay en México. Y de eso justamente lo que nos recetó en contrario Peña Nieto, como diría al final, fue la propuesta de un esquema de seguridad social aplanado a la baja. En vez de proteger a los que caían en desempleo, más bien les quisieron dar un ridículo seguro de desempleo asistencial que nunca fue aprobado por el Senado de la República, está detenido. Es decir, esta ley, que en principio, como les digo, tiene todos estos costos, nos pulverizó las contribuciones a la seguridad social, pensiones y salud, y no ofreció a cambio sistemas efectivos para compensar lo que se perdía. Eso fue parte de lo que a mí más me sorprendió del debate. Es decir, que tampoco por parte de las facciones panistas o perredistas que estaban en Cámara se escuchó con fuerza que la iniciativa de Peña era inviable, que se quitaba y no se ponía, que se recortaba y se afectaba a la siguiente generación, que era estrictamente una reforma laboral para, según decía Peña, meter a México en la economía global, sí señor, pero a costa del trabajo, es decir, a costa del salario de los trabajadores, como finalmente tuvieron que reconocer en los paneles del Tratado de Libre Comercio. Es decir, la reforma no mejoró el horizonte de la estabilidad laboral, al contrario, impuso una precarización creciente del ciclo de la vida laboral. No modernizó las relaciones obrero-patronales, las precarizó. Es, en estricto sentido, por Calderón y Peña Nieto, es una reforma que representa un salto para atrás y que no coloca a México de ninguna manera en una perspectiva de poder competir debidamente en el proceso de globalización, sino a costa de los salarios de sus trabajadores. Es una ley que incrementa las intensidades de la jornada de trabajo con menos derechos, reduce la protección social, las pensiones a la baja y a los servicios de salud los contempla cada vez de manera más compactada. En suma, esta reforma
no construyó una combinación equilibrada y moderna entre seguridad social y nuevo entorno laboral del mundo. Eso es tal vez lo que esperamos que pongan sobre la mesa de debate los candidatos. Que no nos vengan a decir nuevamente que estamos en la economía global. Claro, señores, lo sabemos perfectamente, estamos en ella. Que no nos vengan a decir que hay que adecuar el mercado a ese nuevo marco. Estamos completamente de acuerdo. Lo digo en ese caso especialmente por el candidato Meade, que es particularmente necio, porque se le ha dicho muchas veces que no repita, porque repite mal y luego vuelve a repetir mal. No es el debate que debería estar sobre la mesa. El debate debería ser qué protección social, qué seguridad social requiere el país para el siglo XXI teniendo esa reforma laboral. Con esa reforma laboral se sigue drenando el financiamiento de la seguridad social. No hay manera alguna, mucho más si quieren seguir ampliando el outsourcing o la terciarización, que eso mejore si no se corrige la reforma laboral. No solo es un asunto de los tribunales de la justicia laboral, que sin duda es importantísimo, es sobre todo en el corazón de la iniciativa que se le ofrece a un joven mexicano del siglo XXI de 18 años con esa reforma laboral que solo le va a dar, si acaso, salarios de abajo de los 4,000 pesos mensuales sin protección social. O sea, en el fondo, esto es lo que estos candidatos esperamos que disfruten. Pienso, por ejemplo, en el caso de Anaya, la propuesta del ingreso básico universal, que no voy a tocar ahorita. No está en el centro del debate el ingreso básico universal. Está en el centro del debate una reforma laboral que compromete de raíz el futuro de la siguiente generación. ¿Por qué no abre ese debate? Él era representante justamente legislativo en el momento en que se votaron estas reformas, si no mal recuerdo. Con la nueva reforma laboral, vean ustedes, si nos aproximamos un poquito a las siguientes generaciones, lo que encontramos es que se asumen nuevas figuras de contratación que afectan definitivamente la cotización de los jóvenes. Ese es el problema de fondo. A la siguiente generación, en su conjunto, no se la contempló en ninguna de las 14 reformas. El proyecto de Peña Nieto adoleció de una falta de compromiso efectivo con la siguiente generación. No solo es el diseño tecnocrático de la reforma, no solo son la falta de debate parlamentario, de lo que llamamos deliberación estrictamente político-parlamentaria, sino en el centro el señor Videgaray, el señor Meade y lo que entiende Peña como presidente de esto, porque ya ven ustedes que las cosas económicas no se le dan muy bien, que digamos, ellos jamás pensaron en abrir un país para ofrecerle opciones a la siguiente generación. Pensaron en abrir el país para la inversión extranjera. Esa es la prioridad. Eso se puede discutir. Yo no digo que haya que cerrarse a eso. Lo que planteo es que a los candidatos de 2018 sí les exigimos que pongan por delante la siguiente generación. Y lo primero que salta ya a la vista es que con una reforma laboral de este tipo no hay manera de ofrecerle a la siguiente generación más que esos empleos precarios que presume Peña y nos siga desfinanciando de raíz la seguridad social, a pesar de tener un demagogo, como estaba ahí en 2000, que la Arreola, en el IMSS, diciendo que las cifras están saneadas, o decir que el ISSSTE, como decía en su momento Reyes Baeza, pues tiene la mejor resolutividad en materia de cánceres, ¿verdad? Todo esto, como ustedes comprenderán, forma parte de la demagogia de un gobierno que no vio por la siguiente generación. Me pregunto yo, los candidatos sobre la mesa, los tres, ¿están poniendo en el centro la siguiente generación? ¿Están considerando dentro del país posible el impacto de esta reforma? ¿O el conjunto de las ofertas que estamos oyendo está dentro de una órbita de país posible que ellos ven, pero que no está atado a lo que el país está pidiendo? Y lo que la generación joven comunica, particularmente los centennials, es que para ellos no va a haber pensiones, ni salud, ni vacaciones. Y son estos términos de la reforma laboral de 2012 de Enrique Peña Nieto. Este material que le preparé hoy a Alberto, se los voy a dejar, no en esta ocasión porque le tengo que hacer unos añadidos, pero aparecerá publicado en la revista de la universidad
No voy a entrar en muchas de las otras cifras para irme acercando al centro del problema. El centro del problema es que estas nuevas formas de contratación, como dije a ustedes, con el argumento de que flexibilizaban un mercado que ya estaba flexible, en lo que se ha traducido es que la siguiente generación se queda realmente sin protección ninguna tutelar. Pero quisiera especialmente insistir en algo. El conjunto de contratos nuevos, por ejemplo, los de capacitación inicial, supuestamente entrenan a los jóvenes durante 3 meses para labores generales y hasta 6 para niveles de dirección, pero no despliegan competencias para que ellas asuman estos encargos, ni les están considerando dentro del contrato ningún tipo de derecho de indemnización. Podría seguir documentando, pero en la médula lo que tenemos aquí es una visión del futuro de la siguiente generación, donde ellos realmente no importan, y tal vez ese es el centro sobre el cual deberíamos poner los énfasis. No se puede hablar de ninguna otra proyección del México del siglo XXI en la globalización si no se considera que hay 40 millones de mexicanos trabajando, de los cuales un porcentaje igual casi al 56% está dentro del mercado informal. Y no se puede presentarlo así solamente para decir creceremos. Sí, creceremos con una bolsa de 56% de informalidad, sin protección social y con desfinanciamiento de las instituciones. Esto fue lo que se debe discutir en cámaras y fue lo que no se discutió. La responsabilidad principal es del presidente Peña Nieto y sus diputados y sus senadores. Insisto, las posiciones opositoras del PAN y del PRD, entonces, que todavía no se dividían, no fueron en lo absoluto de la profundidad, se pueden ver los diarios de debate, que hubiéramos esperado. Los debates posteriores que hemos tenido en materia de pensiones, sobre todo, o de salud, para lo que intentó Peña Nieto y venturosamente no logró, que era reformar, fueron mucho más profundos, en buena medida porque servidor suyo y muchos más estuvimos en cámaras poniendo esos énfasis que desde mi punto de vista, en el caso de la reforma laboral, no estuvieron suficientemente señalados y hoy día están medio perdidos discutiendo otro proyecto de país que no tiene pie laboral, que lo que tiene es una coladera, porque no se puede financiar la seguridad social sin estabilidad en el empleo. No es un asunto, como dicen los tecnócratas Mido, Miquel Arreola, de la formalización en el empleo. Esos empleos formales ya existían, ahora son mucho más precarios. No es cierto que estemos ante un proceso real de crecimiento del empleo que veríamos expresado en mejor capacidad de compra y veríamos expresado en una estabilidad laboral que se llama contrato colectivo de trabajo y derecho a las prestaciones de ley. El gran problema que tenemos aquí es que en efecto hay un mercado global, nadie lo va a negar. Cuando se aprobó esta ley no teníamos a un Trump, pero ustedes están viendo también el fenómeno complejo de lo que está haciendo Trump ahora. O sea, él pretende volver a potenciar o calificar el empleo manufacturero en Estados Unidos. Y la pregunta que uno se hace es si eso es posible. Si el crecimiento del empleo manufacturero hoy, debido a las tendencias de la robotización, es posible como antes. Ahí, pues evidentemente, de una persona del nivel de Trump no podemos esperar mayor cosa, pero está hablando una visión ahí y un porcentaje alto de electores que lo pusieron. Sí hay un problema de fondo con el empleo manufacturero para el futuro. El modelo de crecimiento no es el de hace 40 años. Hoy día tenemos nuevas áreas en la economía que hay que atender. Tenemos la economía informática y antes el patrón que era el del crecimiento del petróleo, digamos, la economía petrolera ha mudado hacia una modalidad muchísimo más del sector de los servicios que le llamamos. Quien no quiera ver esto no está hablando de un fenómeno real, sino está inventando una realidad. En el caso de Trump está claro que él no va a lograr generar el empleo manufacturero como estaba antes. Eso terminó en los años 90, ni siquiera en los 80.
Ya todos los periodos de Clinton son realmente lo que llamamos, pues, la economía del Silicon Valley. Eso ya es una economía que está vinculada a unos encadenamientos de los productos de valor diferente. Eso no se discutió en México por la sencilla y cómoda posición de los tecnócratas mexicanos de 2012, hoy ya no lo podrían decir, de que México tenía la posibilidad de crecer económicamente si el mercado norteamericano crecía. Ustedes recordarán eso, lo decían con mucha comodidad. Entonces siempre les decía, pues qué fácil, mano. Ser secretario de Hacienda en México es muy fácil, porque solo hay que decir, la economía va a estar mejor si crece la economía norteamericana. Vamos a exportar más. Claro que sí. Muy bien. ¿Y usted qué estudió, señor? Porque el problema es México. El problema es el sur, el centro y el norte. No es parejo. Entonces esa es una abstracción que no pega. Eso decían. Llegó Trump, se les cayó, y en esa estamos ahora. Pero viendo retro, es claro que esto no se discutió. Porque realmente en el marco del Tratado de Libre Comercio, la inserción de México en el mercado global para Peña y sus tecnócratas era bajos salarios, como lo era para Guajardo, el actual negociador del Tratado de Libre Comercio, secretario de Economía. Recordarán, hasta hace poco él decía, no, si no podemos subir el salario mínimo por decreto, eso es un problema de oferta y demanda. Sí, pero los trabajadores mexicanos están sumergidos con el tema del salario desde 1974. Vean ustedes, el último incremento es de Luis Echeverría, donde era realmente competitivo. Se ha competido con el costo de la fuerza de trabajo, y eso es lo que le ayuda a los empresarios estadounidenses que están comprando estas exportaciones mexicanas, muchas de las cuales vienen ya cruzadas por propias matrices norteamericanas. Entonces, es muy claro que aquí requerimos que los candidatos hablen con precisión. La reforma laboral como está debe ser ajustada. ¿Qué se puede hacer? Y este es el tema interesante. Bueno, primero hay que decir que hay grupos interesados que opinan sobre esto, como el Instituto Mexicano de la Competitividad, que creen que la reforma es insuficiente, imagínense ustedes. Un poco lo que han planteado este par de senadores priistas ahora para proseguir con la reforma en materia de la terciarización. Yo creo que esto ha llegado a un límite que, si no se lo eleva en las campañas presidenciales al tema central, va a ser muy difícil discutir otras temáticas. Por ejemplo, ¿cómo organizamos el sistema de pensiones? Por ejemplo, ¿cómo organizamos el sistema de salud? No podríamos resolver ninguna de estas mientras esta base, que con lo que se paga una pensión o con lo que se cotiza para el sistema de salud, sigue estructurada en ese nivel de baja aportación de los trabajadores. Por un lado está el bajísimo nivel del salario, por el otro lado está la terciarización. A los trabajadores se les reporta menos de lo que trabajan y por tanto se contribuye menos al financiamiento de las instituciones. Pero el tercero, la ilusión y la evasión del acuerdo obrero patronal. No es serio discutir modelos de pensiones o de salud si la base que lo sustenta, la reforma laboral, está drenando la posibilidad de proponer cosas. Eso lo sabe Mitt, no sé si lo sabe Anaya, francamente, pero yo se lo explico. Con mucho gusto, en 20 minutos lo pongo al día. Creo que el equipo del licenciado López Obrador lo debe tener claro, porque en materia de mis diálogos con ellos, en materia de pensiones y salud, sí está claro que no hay manera de resolver el tema de pensiones y salud con ese nivel salarial. Vamos a seguir dando la vuelta al famoso, en pensiones, 6.5 de aportación en el apartado A, o lo que estamos aportando en el apartado B, todos los trabajadores al servicio del Estado. Es decir, esas posiciones que dicen que es insuficiente, quieren más de lo mismo para peor para la siguiente generación. Realmente creo yo que no deberían estar en un debate profundo. Lo que deberíamos tener son posiciones que nos permitan avanzar a una reestructuración de esta reforma que le abra perspectivas a la siguiente generación. Segundo, lamentablemente organizaciones como la OIT, que tanto apreciamos y que ayudan, por ejemplo, en materia del convenio número 100 y tantos otros, entró una moda que yo le llamo una especie de urticaria neoliberal que se llama pisos de protección social. O sea, la OIT de repente salió con la propuesta de que se podrían construir pisos básicos
de protección social. Ya no habla de salud, de seguridad social en sentido amplio, pisos básicos. Pisos básicos, justamente protección social, viene a ser la palabra sustituta para seguridad social integral. Hay por allá un grupo de gente de la OIT que no está de acuerdo, por ahí otro grupo que sí lo difunde. Aquí en México los hemos tenido que escuchar con toda frecuencia y poco gusto en las semanas de la seguridad social, ¿verdad? Pero lo curioso es que esta propuesta de la protección social y los pisos básicos, ese es el fondo del problema. Para esta reforma laboral que quita y no pone, lo que quieren adecuar es un sistema de seguridad social a la baja, y a ese le llaman protección social. Con eso cumplo con la primera parte de lo que quería comentarles. Una reforma lesiva, profundamente afectadora del financiamiento de la seguridad social, y entonces nos permite ahora ver qué es lo que está detrás que debería ser discutido en la jornada electoral 2018. Hay que reformar esta reforma, pero hay que abrir el siguiente tema. Siempre se invoca que enmendar esta reforma implica no repetir por ningún candidato algo similar y buscar una mejora efectiva en los ingresos de los trabajadores para financiar una red de seguridad social integral. Esto yo creo que es lo más importante. Ninguno de los tres candidatos, fíjense ustedes, hasta este momento ha tocado el tema de la reforma laboral, pero deberían hacerlo, y mientras más pronto mejor, porque ningún programa viable va a ser viable si no paga al que trabaja lo que debería recibir. No hay alternativa. Si lo siguen eludiendo con muchos motivos, lo único que vamos a tener es que las propuestas de ellos están volando en el aire. Yo digo y lo repito, de que no se trata aquí de innovar por innovar, pero sí se trata de que se discute en las campañas aquello que no opera para la gran mayoría de los ciudadanos y que exigen los ciudadanos que se atienda, que se cubra y que se muestren las políticas que son inoperantes. Y la principal, me parece a mí, es la reforma laboral. Tenemos, por tanto, que exigir que se discuta y se busque, a partir de eso, esto que llamamos programas viables. Ahora, aparece inmediatamente aquí el problema del marco fiscal. Entonces se dice, pero doctor, ¿con qué recursos? Ahí empieza el problema, sobre el cual entonces vamos a entrar hoy a cierta profundidad. Miren ustedes, desde la campaña de Peña tenemos a todos los intelectuales, la comentocracia de televisión, la de radio, la que escribe, o sea, la gran mayoría de estos medio académicos, medio politólogos, medio escritores, no voy a decir ningún nombre para que no se me ofendan todos los demás, pero son la gran mayoría. Esta gran mayoría de comentócratas, que la verdad casi todos entienden, salvo notables expresiones, muy poquito de economía y de estos temas, compraron esta barbaridad de Santiago Levy del sistema de seguridad social universal. Ahorita acaba de reaparecer porque Aguilar Camín y en la Universidad de Guanajuato hicieron un libro que se llama ¿Y ahora qué? Y ahí se repite lo mismo que estábamos discutiendo, ven ustedes, en 2011. O sea, pasaron todos estos años y estos muchachos todavía no acaban de entender que el debate es otro. Bueno, esta propuesta es la que nos usan como un amago del peso fiscal que habría para poder reformar como se debería la parte del trabajo y la seguridad social en materia de pensiones y salud. ¿Qué es lo que dicen? Lo que dicen es, bueno, esto no puede seguir de ninguna manera así. El sistema de salud mexicano está fragmentado, las pensiones nos cuestan 780 mil millones de pesos del presupuesto 2019, tienen una infinidad de consultores contratados que publican artículos en El Financiero, en El Economista, todo el tiempo diciendo la bomba de las pensiones. Todo eso está mal argumentado y es inexacto. Primero, en el fondo el problema que tenemos es que el sistema de salud mexicano no está fragmentado. Y si estuviera, no tiene mucho que ver, porque ven ustedes, fragmentado el sistema alemán y funciona perfecto. O sea que el argumento no es la fragmentación. En materia de pensiones, no tenemos una deuda de bomba.
fracasaron las reformas del IMSS de 1997 y la del ISSSTE de 2007, y eso es lo que ha incrementado terriblemente lo que hay que pagar ahora, y va a haber que seguir pagando, porque hay que honrar ese compromiso sin lugar a dudas. Es el tipo de reformas lo que subió las pensiones. La fragmentación no es el tema del sector salud. El tema del sector salud es que hoy día no hay eje clínico de atención. Está barrido. Y está barrido desde 1982. No son temas que vaya a profundizar hoy, pero sí quería planteárselos. Frente a esto, entonces, lo que se dice es, la opción es la siguiente. No tocan la reforma laboral, nunca. Lo que tenemos que hacer es elevar el tipo de IVA. Ahorita lo tenemos en 16 para arriba. Y desaparecer la tasa cero a alimentos y medicamentos. De la bolsa que salga de ahí, eso es ley, financiamos un paquete de nuevos derechos sociales en donde están pensiones, servicios de salud y un seguro de desempleo, que les va a resultar baratito porque el resto de la bolsa del incremento del IVA se la van a quedar ellos. Bueno, eso lo criticamos, no lo van a creer ustedes. Tengo libros publicados, no se los traje hoy por el lugar a donde venía, no me dio tiempo de traerlos, pero está publicado todo eso. Ellos en ese momento le llamaban la reforma que el país necesita. Lo están repitiendo ahorita igualito, todos estos años después. Esto es justamente lo que no podemos aceptar para discutir la urgencia de reformar la Ley Federal del Trabajo y darle otra orientación a nuestro desafío pensionario y a nuestro desafío en materia de salud. ¿Por qué no lo podemos aceptar? Porque el problema con el IVA es que de por sí nosotros vivimos con un ingreso disponible apretado. Vean ustedes, este año tenemos 6% de inflación, con los incrementos salariales reconocidos de 3.4%. Es el gasolinazo, por supuesto. No lo vamos a examinar. Lo que quiero decir es que agréguenle al de por sí bajo nivel del salario, más el efecto inflacionario, ahora vamos a pagar 16% por cada kilo de arroz y por cada medicamento. No solo una aspirina o un Alka-Seltzer, sino cualquier medicamento que de por sí son caros. Es quitarle al ingreso disponible de las familias muy probablemente un 20% respecto a lo que ya tenemos. Con eso financiaríamos una red además reducida a la baja. Bueno, yo creo que esto es inadmisible. Esto que se está repitiendo ahorita, los invito a que escuchen ustedes los canales de televisión y ahí escucharán ustedes estas luminarias diciendo eso es lo que hay que hacer. No, señores, lo que hay que hacer es reformar esta Ley Federal del Trabajo de Peña Nieto y abrir un debate en materia de pensiones y en materia de salud que no se ha dado en el país. Poner orden en los responsables que han llevado el sistema de pensiones a como está ahorita, buscar soluciones que tenemos a la mano y en materia del sistema de salud, poner orden en también las prioridades que se requieren, que es donde la población pide mejores servicios y ampliación de los catálogos de intervenciones y no reformas por el lado de lo que se llama el financiamiento de un fondo único, universal. La parte final se las quería yo dedicar justamente a mostrarles cómo lo que se está señalando ahorita frente al desafío que nos plantea esta reforma laboral es absolutamente insuficiente. Les voy a leer dos declaraciones para que vean ustedes hasta dónde esto, en vez de ayudarnos a poner el centro del debate, nos los desvía. Por ejemplo, apenas en el mes de abril del año pasado, la Universidad Iberoamericana de Puebla, junto con la Fundación Konrad Adenauer, que es una fundación evidentemente de los partidos de derecha alemanes, presentaron un estudio que se llama México, país de pobres y no de clases medias. Correcto, es un título interesante. Pero a la hora que se proponen alternativas, vean ustedes el párrafo exacto respecto a lo que yo les decía. Se requiere seguridad social universal con pisos mínimos, justamente lo que he venido mencionando, y con factores que reduzcan la estratificación. La propuesta de México para el siglo XXI debería ser seguridad social universal, donde el Estado cuente con mayores recursos fiscales, elevando impuestos, para dotar a la mayoría de pisos mínimos de seguridad social. Justamente no.
Al contrario, reformar la reforma laboral, incrementar la seguridad social integral y dejar de discutir financiamiento vía impuestos generales a través del incremento del IVA, del tipo de IVA y de la disminución de la tasa cero a alimentos y medicamentos. No son los únicos, vean ustedes, una autoridad del nivel del Fondo Monetario Internacional, vean ustedes también, el Fondo Monetario Internacional apenas en octubre de 2017, exactamente, la solución para ellos es, para un eficaz combate a la desigualdad y acelerar el paso hacia el crecimiento potencial de cada economía en México, se plantea una política fiscal que combine mecanismos innovadores como el ingreso básico universal, que considera transferir un ingreso básico mensual a la población, ya lo tenemos, es la pensión para adultos mayores, nada más que esto sería para todos, ¿verdad? Junto con impuestos sobre la riqueza y mejor acceso a servicios de educación y salud. Es posible aumentar el grado de progresividad fiscal, preservando el crecimiento a través del ingreso básico universal y, evidentemente, ciertas modificaciones al impuesto sobre la renta de las personas físicas. El Fondo Monetario Internacional. Escuchen ustedes ahora a una famosísima consultora, la auditora KPMG. México debe reducir el impuesto sobre la renta y en la parte de la recaudación debe enfocarse a los impuestos indirectos como el impuesto al valor agregado IVA y el impuesto especial para productos y servicios IEPS. La respuesta está en los impuestos indirectos, es decir, los que pagamos por el consumo, porque todos consumen, estén o no dentro de la informalidad, y esto favorecería la recaudación. Se deben eliminar las exenciones que hoy se tienen en el IVA, como en alimentos y medicinas, y se debe revisar una tasa máxima del 16% hacia arriba de la tasa de IVA. Hay más documentos aquí del Centro Espinosa Iglesias, pero miren ustedes, lo que sabemos los que hemos seguido esto es que un impuesto al consumo nunca ha sido progresivo, es justamente un impuesto regresivo, porque como decía, se argumenta, es que miren, con un impuesto al consumo, por ejemplo el IVA, pues un rico va a pagar el IVA de una lancha para viajar en Acapulco, que puede costar $3 millones. Sí, pero ¿cuántos mexicanos tienen de lanchas en Acapulco que valen $3 millones? En cambio, ¿cuántos mexicanos compramos un kilo de arroz, un kilo de huevo o medicamentos caros? Todos. Denuncio en este foro la falta de seriedad hasta este momento de buena parte de estos analistas. Se está repitiendo el debate del año 2011-2012 sin aportar absolutamente un grano más de inteligencia. Eso se lo debemos en buena medida a la mediocridad de la política económica y fiscal del presidente Peña Nieto. Y yo creo que frente a esto, y esto va a ser mi comentario final, tenemos una gran oportunidad de exigir a los candidatos que quieran la presidencia del año 2018 que no se distraigan mucho en tantos temas que hoy los ocupan y que pongan el centro en lo que nos permite financiar el futuro del país, que es la reforma laboral. ¿Qué vamos a hacer con esta reforma? ¿Se va a quedar así? ¿Vamos a dejar a la siguiente generación sin ninguna posibilidad de cotización a las instituciones de seguridad social? ¿Vamos a seguir desfinanciando las instituciones? Y sobre todo, ¿vamos a seguir discutiendo estos impuestos indirectos y el marco fiscal sin que considerar que lo que debe estar en el centro es la propia política económica? Que lo que deberíamos estar discutiendo es si México no merecería otra política económica a la que se ha venido aplicando desde Miguel de la Madrid cerca de 1987, luego Carlos Salinas de Gortari, Cedillo, Fox, Calderón y ahora Peña. Se dice, no hay otra más que una gran sacudida para el país porque el país lo requiere. Si la gran sacudida está en la parte de la política económica, la parte que los candidatos, si dejan como está, no le va a abrir oportunidad ninguna a la siguiente generación por el marco de esta reforma laboral y por el marco de desfinanciamiento estructural en que tenemos las instituciones de seguridad social. Por eso yo creo que frente a esto no hay que abrir el debate nada más de cuánto dinero se necesita, sino más bien en el centro del problema, es decir,
¿Qué se va a hacer con el dinero que se recauda? El problema no es cuánto dinero se necesita para estas reformas, como ellos quieren, sino qué se va a hacer con lo que ya se está recaudando en beneficio de las siguientes generaciones. La prioridad del debate son esos chavos, dado que todos nosotros, algunos más, otros menos, hemos corrido con una carrera laboral y vamos a defender todos nuestros derechos, como digo, sin posibilidad algunos de que puedan ser confiscados, en materia de pensiones y en materia de salud. Pero la gran pregunta, respecto a la siguiente generación, no se vale discutir pesos, de que no hay dinero, lo que llamamos el debate fiscal, sin que simultáneamente no se discuta qué vamos a hacer con ese dinero que se va a recaudar. Hay que discutirlo junto. Y esto, como verán ustedes hasta ahorita, no lo hemos escuchado de los candidatos. No hemos llegado hasta este momento a decir, señores, si quieren la silla, es para la siguiente generación, con un pacto fiscal, con un pacto además con todos, para que se mejore lo que hay que corregir. No las propuestas superficiales de mí o las propuestas pues muy televisivas de Anaya, o hasta ahora el conjunto del programa 18 que nos presentó el licenciado López Obrador, que en estas materias todavía no nos dice a la siguiente generación qué le damos mañana, con qué nuevo modelo y con qué fiscalidad. Reforma laboral modificada, y en salud y seguridad social tenemos por delante todo para reordenar lo que está bien pagado ahorita. Faltan recursos, debería ser mejor pagado, pero ahí lo tenemos. Lo podemos rehacer sin incremento del IVA y, por supuesto, sin desaparición de la tasa cero. Les agradezco muchísimo su atención.